Es decir, es necesario de manera muy clara. Lo vemos también, digamos, de alguna manera en los perfiles, porque sí, también pensando en drogas, digamos, por tráfico y también delito más débil de todo. De hecho, creo que es la pata más... En mi tránsito por la Tenan... 24660, que es lo establecido en la ley. Esto no solo está... En Villaguay, hace un mes... Una buena propuesta. Es decir, es necesario... Consumo. Por supuesto, son todas apreciaciones que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista político también. Claro. Estamos en un año... Fíjate la respuesta del gobierno provincial con los docentes de un aumento del 25%, ¿no? Efectivamente. ¿Qué va a generar eso? Va a generar un mayor consumo. ¿Por qué? Porque el dinero que me ingresa no voy a ahorrar ese 25%, sino que voy a hacer frente a determinados gastos o costos que estoy teniendo normalmente, que las personas, todos tenemos como trabajadores, ¿no? Por supuesto. Igualmente las cifras internacionales dan a pensar, estas cifras que están publicadas por el FMI, no son de Marcelo Viso por supuesto, dan a pensar de que durante el resto del año la situación va a ser de sostenida para mejor. ¿Qué quiere decir? En algún momento lo que se planteó en el inicio del gobierno de esta presidencia ha sido cerrar con los inversores externos la deuda o los problemas que había en litigio judicial internacional, para poder de alguna manera volvernos un poco más sólidos en cuanto a la atracción de inversión externa. Paralelamente a eso se dan 2 o 3 noticias, que esto va pasando durante el año pasado y lo que va de este año, que no son alentadoras para nosotros, que son, por ejemplo, el famoso Brexit, la caída de algunos países europeos, como lo fue España, como lo fue en su momento, el año pasado hablamos algo de las asistencias a los bancos italianos. Quiere decir que el mercado al que nosotros por ahí apuntaríamos, porque económicamente está un poco más fuerte, está generando su propia problemática. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos va a costar ingresar en esos mercados. Por otro lado, también tenemos que el dólar no se ha movilizado de la forma que se debería haber movilizado, con lo cual los precios internacionales de nuestro, que lo hablamos también la semana pasada, nosotros somos un país marcadamente agroindustrial, es decir, producimos en base a una gran superficie que se utiliza para tareas agrícolas y ganaderas, produciendo leche, carne, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. Materia prima. Materia prima. Pero que después tiene un tránsito por la industria. Por supuesto, y tenemos industria. Nosotros tenemos dentro de la provincia grandes industrias que son metalmecánicas, que producen maquinaria, que producen una serie de cuestiones. Nosotros estamos para competir en varias áreas. ¿Cuál es el problema? El precio de competencia. Nosotros ya lo vimos el año pasado, hicimos un análisis de cuál era el precio de competencia con un país como Brasil, que no solo tiene una mano de obra muy superior a la nuestra, estamos hablando de 300, 200 y pocos, 300 millones de habitantes, contra 40 que tenemos nosotros, sino que además es más barata. Las líneas de distribución la logística en Brasil también es más barata. Nosotros tenemos que, desde nuestra perspectiva de Sudamérica, deberíamos en algún punto tener cierta relación entre todos los países, no que se aproveche que el dólar en la Argentina está más caro, entonces nos vamos todos a Chile. No, tenemos que, entre todos los países latinoamericanos deberíamos tener políticas más o menos parecidas, sentarnos y realmente sincerarnos y decir, vamos a encarar como un bloque o una determinada alianza entre todos para poder entrar y para poder generar nosotros nuestro propio mercado. No solo que nos invadan los productos extranjeros, tanto la Argentina como cualquier otro país de Latinoamérica, sino que nosotros podamos posicionarnos en el mundo con la materia prima que tenemos. No estamos hablando no solamente de productos industrializados, estamos hablando de comida. Ahora, al industrial que aumentó su capacidad ociosa porque el consumo se restringió, se achicó
las condiciones económicas, por ejemplo, lo que se llama el tarifazo, impactó. ¿Para qué le conviene, para qué le sirve tener el ingreso de inversiones o de blanqueo si no vende más? ¿Para qué le va a servir? Es que ahí está el tema. Cuando vos tenés que sostener una economía que no tiene una salida externa muy grande, es decir, tenemos un dólar de 15.50 cuando debería estar en 17.50, según lo que hablamos el año pasado. Para noviembre del año pasado estábamos previendo un dólar de 17.50 y estamos en 15.50. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mercadería en el extranjero es más cara que la de otro país o la de los países limítrofes. De hecho, nosotros vamos, si se fijan las noticias de los últimos fines de semana largos o vacaciones, ¿qué hace la gente? Aprovecha para ir a comprar electrónica en Chile y hacen colas de 10 horas porque es más barato. Sí. A relación de los costos nuestros es más barato. ¿Cuál es el problema? No es el problema la tasa que se paga, el 50%, el 40 y pico, 50% que se paga de impuesto aduanero, porque eso genera un ingreso para el país también, por supuesto. Es como todo. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros, si tuviésemos un dólar un poco más alto, más competitivo, por lo menos una diferenciación entre un dólar normal y un dólar de exportación, nosotros podríamos estar manejando un número muy distinto y podríamos estar captando las compras acá. ¿Qué pasa? Al no tener eso necesitamos sostener la industria nacional, de alguna forma. Si hay inversión extranjera, podemos tecnificar, podemos mejorar la cantidad de puestos de trabajo, podemos mejorar el salario de esos puestos de trabajo, sin tener que recurrir a fondos propiamente generados. Es decir, al no podemos exportar, bueno, busquemos la forma para que de alguna forma la inversión de algún lado venga hacia aquí y nosotros podamos hacernos cargo de reducir costes. Pero eso no está sucediendo, Marcelo, o eso identificás que sí. Eso es lo que se apunta. Hace unos momentos estaba viendo un poco lo que era la actualidad de las reuniones suizas con nuestra canciller, con Susana Malcorra, y ellos están dispuestos, según lo que se está hablando, la delegación suiza está queriendo traer su banca de vuelta a la Argentina. Por supuesto que van a pedir una serie de medidas que aseguren que esta venida no va a ser como lo que fue en los 90, que después se dio toda una serie de cuestiones legales complejas que a algunos les sirvió, a otros no les sirvió. Y también nosotros, desde el punto de vista argentino, deberíamos tener en cuenta que esto nos genere una salida de capitales, o sea, de capitales que se lleven hacia el extranjero. Ahora, si me están hablando de que va a venir una banca extranjera que quiere invertir en la agroindustria, que quiere comprar los productos agroindustriales nuestros y que puede inyectar dinero directamente a las empresas argentinas, me parece que es un tema de discusión dentro de la legislación argentina, es decir, dentro de las cámaras de Senado o la Cámara de Diputados, como para tener en cuenta y proveer de eso. Acá no se está hablando de temas puntuales como la flexibilización laboral ni nada por el estilo. Se está hablando solamente de dar un marco legal y una seguridad para que la gente que viene a invertir tenga la seguridad de que su inversión tiene cierto asidero y que no se va a generar un problema gravísimo después. Nos quedan muy pocos, 2 minutitos, un poquito menos. Perfecto. ¿Cómo impactó el anuncio del gobierno provincial de asistencia al sector agroganadero? Esa era la pregunta que quedamos la semana pasada, que dejamos en suspenso, que vos me hiciste. Y que vamos a volver a dejar en suspenso hasta el próximo jueves. Pero me gustaría que me cuentes el impacto. Por ahora la medida de ayudar es solamente orientada al sector lechero, sí. Es decir, se va a ayudar al sector más afectado de todos con la última emergencia climática que fue durante noviembre y en enero de noviembre de 2016 y enero de 2017. Yo creo personalmente, y por lo que puedo ver y hablar con la gente que se dedica al tambo, por supuesto, a tener tambo y a producir leche, yo creo que va a ser una buena medida y tiene muy buena respuesta, porque la gente lo está pidiendo. Convengamos que no es un subsidio, volvemos a explicar que esto no es un subsidio. El Estado lo que va a hacer es brindarle un crédito con tasa cero, la única tasa que van a tener para devolución son los gastos administrativos del Banco de Santa Fe para poder efectivizar los cobros y los pagos, por supuesto. Ahora bien, esto no soluciona el problema que veníamos hablando desde hace 2 programas atrás. Tuvimos la suerte durante esta semana de que en la región centro se pudo trabajar porque no cayó un caudal de agua importante, pero seguimos esperando, todos los que se dedican a la agroindustria siguen esperando
que se mejoren otro tipo de condiciones como son los caminos rurales, los desagües, por supuesto, de todo lo que es la parte pluvial. ¿Por qué? Porque en algún punto vamos a estar, no ahora, sino dentro de algunos años, vamos a empezar a pensar y a ver que las zonas y las áreas productivas de nuestro país van a estar, si esto sigue, anegadas de agua. Marcelo.